Bueno, ya habiendo revisado pues los elementos básicos del cálculo del tamaño de la muestra, lo que nos queda es hablar un poquito sobre, después de que tengo ese tamaño, cómo lo selecciono. Porque como les decía, para que una muestra sea representativa, para que yo pueda hacer una verdadera inferencia de la población objeto, yo necesito cumplir como requisitos un adecuado tamaño de muestra y una selección aleatoria de la misma, que no siempre puede darse. Entonces vamos a ver esos diseños de muestreo, desde lo probabilístico a lo no probabilístico. A nosotros pues realmente nos interesa el muestreo probabilístico, pero pues es bueno que tengamos en cuenta algunos de los otros porque a veces es necesario usarlos. Entonces empezamos con muestreo aleatorio simple, que es el ideal, muestreo aleatorio sistemático para algunas circunstancias específicas, estratificado cuando requerimos hacer estratos, conglomerado cuando tenemos la posibilidad de conglomerar. Y luego en no probabilísticos vendría un muestreo por cuotas, que inclusive puede tener un tamaño adecuado, pero no se hace selección aleatoria. Un muestreo en bola de nieve, lo mismo, que puede cumplir con tamaño, más no con aleatoriedad. Un muestreo según criterio de expertos y un muestreo por conveniencia. Empecemos con el muestreo aleatorio, que es el que tenemos acá en el primero. Es relativamente, pues, se configura pues muy fácil, hacia arriba se configuran fácil y hacia abajo se ejecutan más fácil. Entonces vamos a ver muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerados por ahora. Entonces el aleatorio simple pues es imaginarse una rifa, simplemente se rifa y se seleccionan los individuos. Entonces lo que tendríamos es un listado de las personas, necesitamos el marco muestral, necesitamos todo el listado de las personas. Con ese listado de las personas seleccionamos, digamos, con números aleatorios que los podemos obtener en Excel o en una calculadora o en una tabla de números aleatorios, y nos va definiendo a quién necesitamos. Por decir algo, tenemos el listado de 15.000 estudiantes de la universidad y necesitamos 700 muchachos. Entonces en los números aleatorios nos sale el estudiante número 5, el número 40, el número 90, el número 1150, el 2820, y esos números nosotros tenemos los estudiantes listados con número. Entonces identificamos al estudiante que necesitamos, conseguimos a ese estudiante para convencerlo pues o para pedirle que entre en el estudio y ya tenemos nuestro muestreo aleatorio simple. Pues obviamente tiene problemas, porque si yo lo que quiero es la población de un país, pues me puede salir gente de La Guajira, me puede salir gente de la Amazonía, y imagínense pues el problema de los costos. Eso es una situación que hay que tener en cuenta. Entonces todo depende de cuál es la población con la que estoy trabajando como tal. Y puede tener sesgos, puede tener problemas. Supongamos que uno esperaría que el azar ayudara a que quedaran hombres y mujeres, pero puede pasar que solamente queden mujeres. Entonces yo, si mi estudio requiere de entender el fenómeno en hombres y en mujeres, y por de malas solamente tuve mujeres, o solamente tuve hombres, entonces no va a poder sacar ese tipo de conclusiones en mi estudio. Entonces, si yo necesito como que dice, subdividir la población, pues tengo que tener cuidado con el muestreo aleatorio simple solo. De todas formas, el aleatorio simple es pues el último paso también cuando se hacen muestreos multietápicos o polietápicos. Cuando no tenemos marco muestral, una alternativa es, bueno, también cuando la población objetivo tiene un tamaño desconocido, una alternativa es el muestreo aleatorio sistemático. Ese muestreo aleatorio sistemático pues lo que hace es como saltar. Entonces se delimita una población en un periodo de tiempo. Por ejemplo, las personas que van a asistir a un hospital o a una institución, yo hago el cálculo del tamaño de muestra, entonces sé que necesito 350. De acuerdo a ese tamaño de los 350, sabiendo cuánta gente ingresa al día y durante cuánto tiempo voy a tomar la información, yo puedo decir, necesito entrevistar a la persona que entra a urgencias cada 8 personas. Entonces cada 8 personas entrevisto, le propongo a la persona que esté en la investigación y entra en la encuesta o en la entrevista o en el estudio que sea. Eso hace que sea sistemático. Tiene los mismos riesgos de sesgo que tiene el aleatorio simple.
Cuando yo tengo grupos homogéneos en su interior y que entre ellos, o sea, dentro son iguales y entre ellos son diferentes, entonces es muy probable que yo deba hacer primero que todo una estratificación o haga un muestreo estratificado. Por ejemplo, si yo necesito en un estudio tener el concepto de hombres y de mujeres porque parto del hecho de que es diferente o la patología o lo que sea es diferente, el comportamiento es diferente en hombres y mujeres, entonces lo que yo tengo son dos grupos, tengo un grupo de hombres y un grupo de mujeres, tengo dos estratos. Y necesito que mi muestra, después de que conozco el tamaño de la muestra, necesito seleccionarla tanto en hombres como en mujeres, es decir, yo estratifico la muestra. Después de que tengo ya y sé cuántos hombres necesito, ahí sí hago un aleatorio simple o un aleatorio sistemático en ese estrato de hombres o en ese estrato de mujeres. Supongamos que yo estoy haciendo un estudio con pacientes hospitalizados y no hospitalizados y me da una muestra, entonces si la hospitalización no es un antecedente importante se me puede convertir en un estrato como tal, aunque también podría manejarlo pues como grupo. Entonces el asunto es, en los estratos, si yo necesito estratificar porque mis objetivos llevan a tener en cuenta alguna variable que genera grupos, entonces yo debo tener en cuenta el estrato para hacer el cálculo. Y dentro del estrato ya hago el aleatorio simple. Por otro lado, hay que diferenciar los estratos de los conglomerados. Los conglomerados, pues es el menos representativo de todos, también termina en aleatorio simple, y lo que lo diferencia es que el conglomerado es como una mini población, es decir, dentro son heterogéneas y entre ellas son similares. A mí me parece que el ejemplo del equipo de salud es el ideal. Imaginémonos la gente en un hospital local, entonces el médico, el director, el encargado de las finanzas, el médico coordinador, el médico rural, la enfermera rural, las auxiliares de enfermería. Entonces es una situación, son grupitos, y ese grupito se repite en otro municipio, entonces tengo grupitos, tengo mini poblaciones. Entonces cuando yo tengo mini poblaciones, yo estoy suponiendo que dentro de ellas, como son diferentes profesiones, son diferentes, pero entre ellas el comportamiento podría ser igual. Así las cosas, yo puedo seleccionar unos conglomerados que me den el total de la muestra que necesito. Necesito 100, cada conglomerado tiene 10, entonces selecciono aleatoriamente 10 conglomerados y si en cada uno tengo 10, obtengo mis 100 individuos. Esa sería la de conglomerados. Desde el muestreo no probabilístico, pues tengo el muestreo por cuotas, que es cuando yo digo necesito 100 hombres y 100 mujeres, así sea obedeciendo al tamaño, o 100 de un sitio y 100 del otro, como tal. El muestreo, y los selecciono, los ubico, que no sea aleatorio. El muestreo en bola de nieve, que es aquel que se utiliza con poblaciones difíciles de conseguir y de identificar. Entonces yo consigo la primera persona que tenga la característica y usualmente esa persona va a poderme ayudar a conseguir a otra, digamos eso se usa mucho, por ejemplo con transexuales. Entonces se consigue un transexual, es frecuente que ellos conozcan otros transexuales y que lo vayan remitiendo a uno para ir consiguiendo hasta el tamaño de muestra. Puede ser por criterio, esto se utiliza en los ensayos clínicos, se necesita criterio, necesita que el paciente tenga estas y estas y estas y estas y estas y estas y estas características, entonces solo entran los que tengan esas características. Y finalmente el muestreo por conveniencia, pues que es realmente a lo que se pueda acceder, que es lo que usualmente pues nos toca trabajar en muchas oportunidades, porque pues si tenemos una base de datos, pues es la que tenemos, o tenemos, digamos, cuando alguien tiene una posibilidad de investigar en 2 o 3 meses, pues son los pacientes que lleguen en esos 2 o 3 meses. Eso sería un muestreo por conveniencia.